Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 12 y lo estamos estudiando con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, es decir, Jesús les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este capítulo registra la creciente crisis de rechazo. La malicia y animosidad en aumento de los fariseos está ahora a punto de rebosar. Lo que abre las compuertas es la cuestión del sábado. En este sábado en particular, Jesús y sus discípulos estaban pasando por entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. La ley permitía que comiesen de los campos de un propietario siempre y cuando no usasen una hoz. Vamos a leer eso en Deuteronomio 23:25. Vamos a ver qué dice la ley. Estos fariseos están diciendo al Señor Jesús: sus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No pueden arrancar espigas y comer. Vamos a ver qué decía la ley. Recuerden que ellos, más que cumplir la ley, eran muy religiosos y muy estrictos. Pero yo creo que con otros, si ellos estuvieran por un campo y tenían hambre, arrancaban espigas y comían. Pero con los otros, con las otras personas, imponían cargas que ni ellos con su dedo meñique eran capaces de mover. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas. Entonces, ¿de dónde sacan estos que no podían arrancar espigas? Pero con tu mano. O sea, podían ellos pasar y arrancar espigas con la mano, mas no pondrás en tu cesto. ¿Qué quiere decir esto? Era permitido para el pueblo de Israel en el día de reposo, es decir, el día sábado, que si iban por los campos, sea propio, sea de su vecino, de su prójimo, podían arrancar espigas con la mano, lo que cogieran con la mano para comer y saciar su hambre. ¿Qué no podían hacer? Usar la hoz, es decir, cortar, ¿cierto? Ya coger, no sé, un hacha, la hoz y cortar y empezar a guardar en su cesto, guardar para el otro día o arrancar para vender, para guardar en el cesto de ir a vender. Eso sí no podían, eso sí era un trabajo, pero coger la espiga con la mano y comérsela no había ningún problema. Entonces miren estos cómo llevaban al extremo lo que el Señor había dicho. El Señor nunca había dicho que no podían comer espigas. Versículo 2. Pero los fariseos, legalistas, puntillosos, los acusaron por haber quebrantado el día del sábado. Aunque no se enuncian sus acusaciones de una manera específica, es probable de que se acuse a los discípulos de lo siguiente. 1. Cosechar. Estaban cosechando, estaban cogiendo una parte. Cuando cosechaban, pues eso era un trabajo de todo el día, ¿cierto? Recoger todo el grano, era un trabajo de todo el día y eso sí estaba prohibido porque no podían trabajar. Yo creo que uno de los significados del sábado era esa dependencia del Señor, es que no tenían que hacer ningún tipo de trabajo para su propio sustento porque el Señor iba a cuidar de ellos. Yo recuerdo cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que deben trabajar la tierra durante 6 años. 6 años sembrar, cosechar, trabajar la tierra. Pero el 7.º año no podían trabajar la tierra. Eso
demostraba la dependencia del Señor. El Señor iba a ser el que iba a sembrar y a cegar en ese séptimo año. Ellos no podían trabajar la tierra durante un año, en ese séptimo año. Al octavo año, pues ya podían volver a trabajar la tierra. Trabajaban nuevamente la tierra 6 años y la dejaban descansar un año, ese séptimo año. El pueblo de Israel no lo hizo. Por muchos años trabajaron seguido la tierra, y el Señor un día les dio un castigo a causa de eso. Les dio un castigo a causa de que no habían dejado trabajar la tierra. Creo que fue cuando fueron llevados a Babilonia, y fueron como 70 años. Y él decía, por esos años que ustedes no dejaron descansar la tierra, yo los voy a llevar cautivos a tal tierra. Dios mío bendito. Si ves cómo es el Señor de exigente, pero bueno, sí es necesario dejar descansar la tierra, y el Señor lo sabe, y también es un motivo, pero sobre todo es el depender de Él. Entonces lo mismo el día sábado, el pueblo no podía trabajar y conseguir su sustento el día sábado porque el Señor se iba a encargar de ellos. Así contigo y conmigo, a veces el Señor nos deja en momentos de mucho reposo, a través de una enfermedad, a través de, no sé, de que no tenemos empleo y estamos en la casa, pero ahí vemos la mano del Señor. Ahí vemos la provisión del Señor, no falta, porque es que tu provisión no viene de tu empleo, esa no es la fuente de tus recursos ni de tu bendición, es el Señor. Esas cosas, tu empleo, tu familia, tus hijos, solo son instrumentos, vehículos que el Señor usa para llevar la bendición a tu casa. Entonces nuestra dependencia debe ser del Señor, de la fuente. Amén. Versículo 2. Pero los fariseos, entonces los estaban acusando de cosechar, de recoger el grano, 2, de trillar, frotando con sus manos, porque tenían que coger la espiga y hacerle así, ¿cierto? Para poder sacar el grano. Entonces miren de lo que los acusaban: de cosechar, de trillar, porque tenían que frotar en sus manos la espiga, de aventar, porque pues iba a levantarse como la vaina, no sé cómo se le llama eso, pero iba a separar el grano de la paja. Versículo 3 y 4. Jesús respondió a sus ridículas quejas recordándoles un incidente en la vida de David. Una vez, mientras estaba en el exilio, David huyendo de Saúl, él y sus hombres habían ido al desierto y comieron el pan de la proposición. 12 panes memoriales prohibidos como alimento a cualquiera que no fuesen los sacerdotes. Ni David ni sus hombres eran sacerdotes, pero Dios nunca los consideró en falta por hacer esto. ¿Por qué no? Cuando David estaba huyendo de Saúl, entonces tuvo hambre y sus hombres tuvieron hambre, entonces fueron a uno de los sacerdotes. Le dijeron, tenemos hambre, tenemos hambre. Le dijo, aquí no hay nada, aquí solo están los panes de la proposición. Eran unos panes que hacían para las ceremonias en el templo. Y él le dijo, deme de esos panes, deme de eso, porque tenemos hambre. ¿Tú crees que el Señor hubiera preferido, como no, que se mueran de hambre, pero los panes que no se los coman? El Señor no los culpó por eso. Y vamos a ver por qué dice William, qué sustenta él, qué razones nos da para decir que el Señor no los culpó. La razón es que la ley de Dios nunca fue dada para causar dificultades a sus fieles. No era culpa de David que era un fugitivo, que él fuera un fugitivo. Una nación pecaminosa lo había rechazado. Si le hubiese sido dado el lugar que de derecho le correspondía, es decir, de rey, David ya había sido ungido como rey, él y sus seguidores no hubiesen tenido que comer el pan de la proposición. Debido a que había pecado en Israel, Dios permitió un acto que en otro caso estaba prohibido. La analogía está clara. El Señor Jesús era el rey de Israel por derecho, pero la nación no lo quería reconocer como soberano. Si le hubiesen reconocido su puesto de derecho, sus seguidores no se hubiesen visto reducidos a comer así en sábado ni en ningún otro día de la semana. Miren qué impresionante cómo compara esta historia de David
con la que estaba viviendo el Señor Jesús y sus discípulos en este momento. Si el Señor hubiese sido bien atendido, bien recibido por su pueblo, por el pueblo de Israel, él y sus seguidores habrían sido bien atendidos en todas partes. No tendrían que estar recogiendo espigas, habrían tenido alimento de sobra en las casas, la gente quisiera cogerles y darles pues comida, ¿cierto? Invitarlos a cenar, estarían bien recibidos. Pero ¿por qué no fue así? Porque rechazaron al Señor Jesús, tanto a él como a todos aquellos que le seguían. La historia se repetía. El Señor no reprendió a sus discípulos porque no habían hecho nada malo. Versículo 5. Jesús recordó a los fariseos que los sacerdotes quebrantaban el día de reposo al matar y sacrificar animales y llevar a cabo muchos otros deberes serviles. Eso hacían los sacerdotes. Ellos hacían los sacrificios, ellos servían en el templo o en el tabernáculo y lo hacían en el sábado. Había que hacerlo el sábado. Entonces por eso estaban quebrantando la ley. No, tenían que cumplir con sus deberes. Y sin embargo, a pesar de que ellos hacían esos, cumplían con esos deberes el día sábado, no eran culpables. El Señor no los culpaba porque estaban dedicados al servicio de Dios. Lo mismo David. David aún huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarlo, David protegía al pueblo de Israel de los enemigos, de los filisteos, de todos los enemigos que vinieron a atacarlo. Él sabía que Israel estaba siendo atacado por un lugar y huyendo David, pero sabía que Israel estaba siendo atacado por un lugar, por los filisteos o por cualquier otra nación, iba a defenderlos. Si ves cómo él estaba al servicio del Señor. No quiero decirte con esto que el fin justifica los medios. Entonces tú y yo podemos pecar deliberadamente para terminar haciendo la voluntad del Señor. Ten mucho cuidado. Por comer pan David no iba a pecar. Por ejemplo, tú y yo podríamos, yo lo pensé, pensar en la historia de... ¿Recuerdan que en una ocasión el arca del pacto estaba en tierra de filisteos y David quería traer el arca a Israel? Era un buen propósito, muy buen propósito. Pero resulta que el Señor había dicho que por ningún motivo se podía tocar el arca. Y el Señor había dejado unas recomendaciones de cómo se debía transportar el arca del Señor de un lugar a otro. Debía hacerse con unas barras. El arca tenía como unos aros en las esquinas. En esos aros se introducía una barra, no sé, un palo, una barra. Y los levitas debían llevar el arca sobre hombros. Pero resulta que pues no se tomaron la precaución. Yo no sé, ahí habían sacerdotes, habían levitas y no sé si fue que no se acordaron o no lo sabían, no sé. No se acordaron, no lo leyeron. David tampoco tuvo la precaución de leerlo. Y llevaron el arca como en una carroza llevada por bueyes. Y entonces los bueyes se resbalaron y casi se cae el arca. Y un hombre tocó el arca para sostenerla y murió. Entonces, pienso yo que muchas veces eso que hizo ese hombre al tocar el arca era una desobediencia directa, y porque el arca representaba la presencia de Dios, la santidad de Dios. Entonces el Señor fue muy, muy radical y le quitó la vida, porque esa era la consecuencia a quien tocara el arca. Pero mira que fue más una desobediencia, un pecado, aunque él actuó en su desespero, pues de que no se cayera el arca. Pero habían cosas antes, ¿cierto? O sea, no estaban haciendo las cosas desde el principio como el Señor lo mandó. Entonces sí merecía un castigo, una disciplina ese acto, porque desde el principio no podían transportar el arca en bueyes, no podían ponerla en una carroza, debía ser en hombros, debían ser los levitas directamente, no se podía tocar. Entonces mira que es una cantidad de sucesos que van ocurriendo, que desde el principio se hacen mal y al final pues hay una consecuencia.
Pero David no estaba haciendo eso, David estaba huyendo inocentemente. David estaba al servicio del Señor, defendiendo al pueblo de Israel. Y lo mismo los sacerdotes, no estaban pecando, no estaban haciendo nada malo. Lo que estaban haciendo era servir al Señor, cumplir con la ley del Señor, incluso el día sábado. Mira cómo es diferente. Cuando tú y yo estamos obedeciendo al Señor y sirviendo al Señor, y por algún motivo hacemos algo que es un error, ¿cierto? No sé, cometemos algún error o el Señor el Señor es muy justo y nos considera, porque Él sabe que tropezamos, pero no lo hacemos deliberadamente, no lo estamos haciendo por ofender al Señor y lo que estamos haciendo es para el servicio del Señor. Tengamos mucho cuidado de pronto con caer en alguna práctica de pecado. No sé, mentir. Mentir es una cosa muy, muy fácil y que se puede presentar en muchas ocasiones, mentir por la causa del Señor. Entonces ten mucho cuidado porque cuando hay pecado, pues generalmente no hay el respaldo del Señor, ¿cierto? Con eso es con lo que debemos tener mucho cuidado. Vamos a ver qué dice el versículo 6. Los fariseos sabían que los sacerdotes trabajaban en el templo cada sábado sin ellos profanarlo, es decir, no pecaban por trabajar el sábado, porque trabajaban para el Señor y al servicio del Señor en el templo. ¿Por qué iban entonces a criticar a los discípulos por actuar como lo hacían en presencia de alguien mayor que el templo? Es decir, nuestro Señor. Él era el dueño del templo. La palabra en itálicas, alguien puede quizás ser leída mejor como aquí hay algo mayor que el templo. Este algo es el reino de Dios, presente en la persona del rey. Versículo 7. Los fariseos nunca habían comprendido el corazón de Dios. En Oseas 6:6 había dicho, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí ves cómo se aplica esta palabra a la historia de David? Misericordia quiero. Era mejor que esos sacerdotes a los que David fue a pedirles pan le dieran comida. Eso era misericordia, tener misericordia. Este hombre se está comiendo, se está muriendo de hambre y realmente no tenemos otro tipo de alimento, pues hay que darle el pan de la proposición. Y no sacrificio, no que muriera David y sus hombres murieran de hambre. ¿Sí ves? Misericordia quiero y no sacrificio. Dios pone la compasión por delante del ritual. Él prefería, antes de ver a su pueblo recogiendo grano en día de sábado para satisfacer su hambre, que observar el día de forma que se infligía sufrimiento físico. Si los fariseos se hubiesen dado cuenta de ese sencillo hecho, no habrían condenado a los discípulos, pero ellos valoraban la inflexibilidad externa por encima del bienestar del prójimo. Hay una religión, secta, realmente no lo sé cómo decirle, pero ellos, por ejemplo, no pueden donar sangre. Entonces, si una persona de su familia, un ser querido, está muriendo, necesita sangre y tú puedes ayudarle, tienes que dejarlo morir. Tú no puedes donar sangre. ¿Tú crees que ahí se aplica este versículo? Misericordia quiero y no sacrificio. Que si tu familiar se muere, tú no puedes llorar, tú no puedes ir al entierro a consolar a tu familia. Pues yo sé que el muerto está muerto. Pero es que es un asunto de familia, es que estamos en familia, estamos juntos en esto, es que a todos nos duele, es que yo te hago compañía y nos apoyamos los unos a los otros. Pero ellos no pueden asistir a funerales, no pueden llorar por ese ser querido. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces quiero que todos nos pongamos en el lugar de estos discípulos y pensemos cuántas veces de pronto si hemos sido los fariseos o los discípulos, y cuántas veces hemos juzgado a otro porque hace algo y creemos que no, lo que está haciendo está mal delante del Señor, pero lo que estamos haciendo nosotros es comportándonos como los fariseos y siendo demasiado religiosos y extremistas. Por ejemplo, en una ocasión yo recuerdo que había una necesidad grande y una pareja pues querían ayudar a su familia, eso fue en pandemia,
ayudar a una familia porque tenían una necesidad muy grande. Lo único que tenían, o sea, habían tomado todo el salario, habían destinado para todos los compromisos que tenían y habían dejado, obviamente aparte, el diezmo. Eran todo lo que tenían, no tenían más. Entonces esta familia estaba en el dilema de, pero mi familia tiene esta necesidad, le ayudamos a la familia o damos el diezmo, ¿qué hacemos? Entonces un líder religioso decía, hay que darle el diezmo. Si no, usted le está robando al Señor, hay que dar el diezmo. Y otro líder religioso, la mujer le pregunta a otro líder religioso, a un pastor, y le dice, ven, pasa esto, estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Él solo respondió este versículo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Tú qué crees? ¿Cuál era la misericordia? Y yo les voy a hacer esa pregunta, vamos a hacer un quiz. ¿Cuál era la misericordia? Dar la ofrenda a la familia, porque la familia estaba con mucha necesidad y no tenía nada más que darle, o dar el diezmo. ¿Cuál era ahí el actuar correctamente que debía hacer esta familia? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano o escribe en el chat? No. Amiga. Si Dios quiere misericordia, Él no va a querer que esa familia esté pasando necesidades. Muy bien. Yo creo que sería ayudar a la familia. Muy bien, amiga. Así es, ayudar a la familia. Y miren, fue suficiente. Este versículo fue suficiente para esa pareja y entender que era lo que el Señor quería. Diferente es que tenemos suficiente dinero como para dar el diezmo y para otras cosas, incluso para gustos propios o placeres propios, y que no lo damos. Ay, no, yo saco del diezmo. Es como el niño que va por la calle y tiene una moneda para el diezmo y una moneda para comprarse el dulce y se le cae una moneda en una rendija de la calle y ya no la puede sacar y dice, ¡ay, se cayó la moneda del diezmo! Se cayó la moneda de la ofrenda, ya, nada que hacer. Así nos pasa a veces, ¡ay, no! Me gasté, fue lo que le iba a dar a esa persona, toca sacar del diezmo, no. Tú y yo debemos dar nuestra ofrenda al Señor, lo que tú sientas, si es el 10%, lo que tú sientas, eso ya es asunto de cada uno, pero debemos ayudar a la obra del Señor, claro que sí. Pero lo que yo quiero decir de esta mañana es, si solo hay una cosa y es hacer misericordia, hay que hacer misericordia. El Señor no quiere sacrificios, ¿sí? Y sobre todo, pues, si es a la familia, porque recuerda lo que dice la Biblia, quien no provea para los de su casa primeramente y después para los hermanos en la fe es peor que un incrédulo. Entonces qué tremendo, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 8. Luego el Salvador añadió, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él había sido en primer lugar quien había instituido la ley y quien por ello mismo era el más capacitado para interpretar su verdadero significado. Rogers dice, parece como si Mateo, enseñado por el Espíritu Santo, pasa revista aquí los muchos nombres y oficios del Señor Jesús. Él es el Hijo del Hombre, Él es el Señor del sábado, mi siervo, mi amado, Hijo de David, mayor que el templo, mayor que Jonás, mayor que Salomón. Lo hace a fin de mostrar la enormidad del pecado de rehusar aceptar a Él y sus derechos. Antes de pasar al siguiente incidente, la curación del hombre de la mano seca, en el día del sábado, pasemos a examinar brevemente la enseñanza escrituraria tocante al sábado. Entonces vamos a hacer aquí corto estudio sobre el sábado. El día sábado era y siempre será el séptimo día de la semana. Dios reposó en el día séptimo, después del sexto día de la creación. Eso dice Génesis 2:2. No quiere decir que el Señor estaba cansado, exhausto, como la canción de una cantante colombiana. Así se llama, séptimo día creo que es. Y ella dice que el Señor estaba en una banca, cansado, solo. Una blasfemia esa canción. Pero no significa que el Señor estaba cansado. Era una lección para nosotros. El Señor no se cansa, dice la Biblia. No se cansa.
Hermana María Isabel, ¿quiere decir algo? Eh, Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, mi hermana, ahí la escucho. Ay, perdone, hermanita, es que vea, ahorita Tranquila. pedí la palabra, pero no me daba el micrófono, por Ah, eso no le bueno, pude. tranquila. Buenos días para todos y bendiciones. Es que quería eh, algo en Mateo 23:23 para complementar lo que nos estabas diciendo sobre la misericordia y la justicia. Claro que sí, mi hermana. Aquí el Señor le dice a los escribas y a los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay, qué excelente versículo, mi hermana. Muchas gracias. Excelente. ¿Sí ven? Eso era necesario hacer, las ofrendas, pero sin dejar de hacer lo otro, ¿cierto? Y lo mismo con los hijos. Hay otro pasaje también que dice que había que dar a los padres, pero ellos preferían dar a la iglesia, pues porque en la iglesia eran vistos, porque en el templo eran vistos, porque recibían aplausos. Era necesario dar en la iglesia, pero sin dejar de darle a los padres, ¿cierto? Excelente versículo. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Génesis: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En el original, este reposo es como el día solaz, ¿cierto? Como cuando tú terminas algo, piensa que eres un pintor, un artista y haces una pintura muy linda, un cuadro hermoso, y tú terminas y te sientas a verlo, y es como esa satisfacción que te da ver eso. Ay, qué lindo me quedó. Así. Ese es el reposo que tomó el Señor. Como que Él se sentó a mirar su creación, todo lo que hizo, cómo me quedó, qué belleza lo que hice. Y nos dio esa enseñanza de descansar, ¿cierto? Él sabía que nosotros sí nos íbamos a cansar, que sí nos íbamos a agotar y que muchas veces vamos a sentirnos con esa tendencia a esclavizarnos al trabajo. Entonces lo que quería el Señor era enseñarnos eso, que son momentos necesarios donde debemos descansar y reposar. Él no mandó al hombre que guardase el sábado entonces, aunque puede que tuviese la intención que se siguiese al principio un día de reposo de cada 7. Es decir, en ese momento pues el Señor no había dado ese mandamiento, ¿cierto? A Abraham, a Adán no se lo dio, él no le dijo a Adán que reposara el día séptimo, ¿cierto? Aunque después lo hizo a la nación de Israel, pues todavía no lo había hecho. La nación de Israel recibió el mandamiento de guardar el sábado cuando se promulgaron los 10 mandamientos. Ahí sí el Señor en Éxodo 20 del 8 al 11 sí le dijo a Israel: guarda el día sábado, pero antes no, Noé no guardaba el día sábado. Además que tenían días de descanso, ¿cierto? Pero pues el día sábado no era el día en que ellos descansaban. Entonces mire que el día sábado sí es de la ley. Hay doctrinas en este momento y religiones donde te exigen guardar el día sábado. Una de esas es pues séptimo día, ¿cierto? Los adventistas, ellos demandan eso, que se guarde el día sábado. Eso es de la ley. Que no es de la ley, sí es de la ley, porque Adán no guardó el día sábado, Noé no guardó el día sábado, Abraham no guardó el día sábado. El Señor, desde el principio, cuando Él llamó a Abraham, Él destinó o escogió algunas cosas en su soberanía para distinguir al pueblo de Israel de otras naciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando Él llama a Abraham, ¿cómo se distingue a Abraham como elegido del Señor sobre otras naciones? La circuncisión. Después, con Moisés, el día sábado, ¿sí ves? Entonces, era como cosas que el Señor iba poniendo al pueblo para distinguirlo de otras naciones. Esto hacen ustedes que no hace otras naciones. Por eso son apartados, por eso son santos. Recuerden que santo es apartado, ¿cierto? Se diferencia del resto. Ahora, ¿cómo tú y yo somos distinguidos como hijos de Dios? A través del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos pone un sello.
y es su Espíritu Santo. Él nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, la ley del sábado era diferente de los otros 9 mandamientos. Se trataba de una ley ceremonial, mientras que las otras eran morales. La ley ceremonial ahí, o sea, más de un acto, de un ritual, era el sábado. De resto eran morales: amar al Señor, tener a Dios solo como Dios y no adorar a ningún otro dioses, amar a mi prójimo, respetar a mi prójimo, eran mandamientos más morales. La única razón de que estaba mal trabajar en sábado era porque Dios lo había prohibido. Los otros mandamientos tenían que ver con cosas que eran intrínsecamente malas. La prohibición contra el trabajo en sábado nunca fue dada para ser aplicada a el servicio para Dios. Es decir, que la prohibición de trabajar el sábado no podía impedir que una persona trabajara para Dios. Por eso los sacerdotes trabajaban el día sábado en el templo. Acciones de necesidad. Entonces, si alguien tenía una necesidad física, económica, de salud, podían ayudar, aunque fuera día sábado, a esa persona en medio de esa necesidad. O acciones de misericordia. 9 de los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, no como ley, sino como instrucciones para cristianos viviendo según la gracia. Si ves como la ley no fue abolida, solo la ley ceremonial, es decir, los rituales fueron abolidos. Pero por eso dice el Señor: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, pero ¿cuál ley? Esa ley moral. Y de hecho, no solo la cumplió, sino que subió el estándar, ¿cierto? Pero las leyes de rituales y ceremoniales, esas fueron abolidas, ya no las necesitábamos. Necesitamos un día de descanso, ya tenemos al Señor. Y ya con la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, Él nos guía a entender que no necesitamos, o no debemos más bien, no debemos esclavizarnos a un trabajo y hay que sacar un día de descanso. Y sobre todo para estar en la presencia del Señor, para congregarnos. Si ves cómo ya es la guía del Espíritu Santo, ya, ay, no, es que no puedo trabajar el sábado, no, ya no es por imposición, ya no es por una ley, ya es por convicción. Si hay algo que los creyentes debemos aprender a apreciar, es congregarnos. Los hijos de Dios debemos aprender a apreciar congregarnos, porque tú puedes adorar en tu casa y claro que se necesita, claro, es un mandato: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es un mandato, pero también es un mandato: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, es muy lindo junto con los hermanos adorar al Señor, cantar para el Señor, alabar al Señor, escuchar su palabra. Entonces, todo eso ahora lo tenemos por la guía del Espíritu Santo, no porque estábamos tratando de cumplir una ley, sino porque el Espíritu Santo me insta a congregarme, ¿sí? El único mandamiento que a los cristianos nunca se les ordena que guarden es el del sábado. En el Nuevo Testamento en ninguna parte dice que debemos guardar el sábado. Más bien, Pablo nos enseña que el cristiano no puede ser condenado por dejar de guardarlo. Recuerdan que dice Pablo en Colosenses 2:16, creo que es ese donde Pablo dice que no se te juzgue por días de reposo, ¿cierto? Dice Juan en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue por eso. Si una persona quiere, para él es más importante ir el miércoles al domingo, que el miércoles al culto, que el domingo, allá él con Dios. Tú y yo no nos vamos a poner a discutir ni a pelear por eso, no vamos a hacer eso, a contender con la gente. Cada uno. Para mí es más fácil el domingo, pues generalmente, y en Colombia generalmente se trabaja hasta el sábado y el domingo se descansa, pues ese día vamos a la iglesia, ¿cierto? Con los hermanos. Tampoco es pecado si una persona no va el domingo a la iglesia. Si va mi esposo no va los domingos porque trabaja muchos domingos, entonces va un miércoles. Está pecando él por trabajar un domingo. Pues muy bueno sería poder descansar todos los domingos y servir al Señor, pero el hecho es que no se está dejando de congregar. El hecho es que va a una vigilia de caballeros, el hecho es que aquí nos congregamos, el hecho es que él tiene una relación con Dios, el hecho es que él si no va el domingo, entonces procura ir un miércoles. ¿Sí ves?
es ese equilibrio, porque no, nos hacemos esclavos, así como Israel era esclavo del sábado, a veces nos hacemos nosotros esclavos del domingo. Entonces le cambiamos el día, solo cambiamos el día, pero nos hacemos igual de esclavos, no es una esclavitud, esto es una convicción. Entonces dice aquí, el día distintivo del cristiano es el primer día de la semana. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos aquel día. El domingo, el Señor resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ese día resucitó, por eso nosotros pues nos congregamos el domingo, ¿cierto? Ahí entendimos que para el Señor, pues sí, para el Señor era una cosa estricta, exagerada, que fueran los sábados, hubiera resucitado un sábado. Él resucitó un domingo, el primer día de la semana, es la primicia de la semana, entonces por eso nosotros nos congregamos ese día, desde que podamos, ¿cierto? Hacemos todo nuestro esfuerzo para congregarnos. Prueba esta de que la obra de la redención había sido completada y divinamente aprobada. Eso había sido. El Señor resucitó el domingo y es una prueba de que la obra de la redención había sido completada y divinamente aprobada. Durante los 2 siguientes domingos, término que se deriva del día del Señor, se encontró con sus discípulos. El Espíritu Santo fue dado el primer día de la semana. Entonces, miren, el Señor resucita el domingo, el primer día de la semana. Después se encuentra con sus discípulos y fueron el domingo otra vez, se encuentra con sus discípulos. El Espíritu Santo es recibido por la iglesia y también la reciben el primer día de la semana, el domingo. Los primeros discípulos se encontraban aquel día para partir el pan, anunciando la muerte del Señor. Es el día señalado por Dios en el que los cristianos deberían poner dinero aparte para la ofrenda del Señor. Cuando Pablo da instrucciones a la iglesia de Corintios de que recojan las ofrendas, él dice recojan las ofrendas antes de que ellos lleguen, ¿cierto? Y recójanlas ¿cuándo? El primer día de la semana. Entonces no es como que los discípulos tenían que ir de casa en casa el primer día de la semana recogiendo las ofrendas a la gente, sino que toda la gente iba a estar congregada el primer día de la semana y ese día que tuvieran el servicio, pues iban a entregar la ofrenda, ¿sí ven? Es muy fácil discernirlo, de verdad, yo no sé por qué. Otras religiones, pues hay algunas religiones que se complican, no, el sábado, pero en el Nuevo Testamento es muy fácil discernir cómo el primer día de la semana es el día que la iglesia del Señor se reúne. Lo hacemos por imitación, porque el Señor resucitó el día domingo, porque la iglesia primitiva se reunía el día domingo, porque Pablo instruyó a la iglesia que recogieran las ofrendas ese primer día de la semana, que es el día domingo. Entonces, es fácil comprender. Cuando alguien venga a ti a decir, no, es el sábado, y si no es el sábado, si usted no guarda el día sábado, se va al infierno, tú puedes leerle esto. ¿Sí? Es muy sencillo. Yo te voy a enviar, les voy a enviar aquí, esto que les acabo de leer solamente. Esto que les acabo de leer, se los voy a enviar. Porque pasa. Y a muchos lugares quiere llegar mucha gente a imponer sus doctrinas. No, es que tiene que ser el día sábado. Es que tiene que ser... No, para mí es muy claro. Y se les estoy enviando con los versículos bíblicos. Listo. Ahí tienen los versículos bíblicos. Denle una leidita, por favor. Y cuando alguien venga a darte o a querer enseñarte o persuadirte de que es el día sábado que tenemos que reunirnos, pues tú puedes sacar esta información y exponérsela así, enseñarle. Si esa persona es una persona humilde, sensible a la voz de Dios y le gusta escuchar la palabra del Señor, pues va a escuchar. Si no, se va a resistir, pero pues, tú y yo no vamos a hacer nada más ahí, ya cada uno con el Señor, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.